¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Hombres 4.0, en el cual vamos a ponerle un poco más de humor y soltura, hablando de un tema en el cual nos resulta interesante en lo que tú quieras, buscar aprobación. ¿Cómo te suena la palabra encajar? Bienvenido, mi nombre es Santiago Sáiz. Yo soy Ángel Ramírez y hoy vamos a hablar sobre eso que le podemos llamar encajar y en particular versus adaptarse. Esa necesidad que tenemos cuando entramos a un nuevo grupo, un nuevo trabajo, algunas cosas, ¿no? Se dice que en la antigüedad el hombre, en la era primitiva, el hombre buscaba encajar dentro de una tribu, más allá de que lo aprueben, era para protegerse. Pero, ¿por qué encajar? Desde la psicología evolucionaria, cuando el ser humano era nómada, pues efectivamente por algunas razones era mejor estar en tribus, ¿no? Es vivir en tribus. Y esas eran por protección, el tiempo era muy peligroso, habían peligros en todo momento, bestias, fieras, animales salvajes, todo, ¿no? El clima, etcétera. Era más o menos lo mismo que tenemos ahora, pero sin internet. O sea, animales salvajes, toda una fiera, la selva de cemento. Exactamente. Acceso a recursos es una forma más eficiente, ¿no? Era más fácil cazar un mamut en grupo que cazar un mamut tú solo. Pues, ok, ¿no? Sacaban provecho al encajar dentro para ser win-win. Claro, hacer un grupo para... Sí, pues un propósito en específico. Imagínate tratar de cazar un mamut tú solo. No, interesante ver cómo nosotros, desde la naturaleza, buscamos encajar de cierta manera. Claro. No sé si te ha pasado, pero hay unos momentos en que tú tienes un poco más soltura que otros cuando quieres encajar. Y hablemos de los escenarios en los cuales tú estarías dispuesto a decir, ok, en estos encajo, en estos... ¿Cómo haces como para encajar? O sea, ¿qué escenarios? Empecemos por el tema, lo que habíamos dicho, trabajo. Hay algunos lugares en los cuales nosotros entramos a encajar, ¿no? Entonces, uno es el trabajo. Naturalmente, uno trata de ver cómo es la dinámica de ese nuevo lugar, qué es lo que la gente hace, cómo son los comportamientos, cómo es la interacción entre la gente, y uno trata automáticamente, casi sin pensarlo, de adaptarse a eso, ¿no? Otra cosa es grupos de amigos, ¿no? Cuando entras a un nuevo grupo de amigos, esto nos pasa, por ejemplo, si entras a algún nuevo deporte y estás entrando a un nuevo grupo, se transforma en un grupo social en el cual también tratas de encajar, y dado que tiene sus dinámicas, pues uno trata de automáticamente, casi inconscientemente, de adaptarse. El tema del trabajo es interesantísimo. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste tu primer día de trabajo? Es decir, cuando tú entras en lo personal y a quienes nos ven, por favor, déjenos estos comentarios. Cuando tuviste tu primer día de trabajo y tenías equipo de supervisión o tenías subalternos, que me dicen amigos o gente a la que entrevisto en empresas, me dicen, no, pues el primer día, aparte de que no es la gran maravilla, porque estás buscando encajar en un lugar a donde probablemente estás llegando a donde alguien más aspiraba a ese puesto. Entras tú y lo que tú haces para querer encajar, buscar aprecio, buscar este tipo de welcoming, o sea, que te den una bienvenida, poder fijarte en este grupo, en el trabajo, es súper interesante cómo los primeros días pierdes tu autenticidad como tal. Yo no me llamaría perder autenticidad. O sea, la cedes, digo, o sea, no te muestras como tal, o sea, estás más perceptivo, estás más low profile, callado, observando gente. Yo creo que estratégicamente tiene sentido guardar un low profile, un bajo perfil cuando estás entrando a un lugar, hasta que sepas cómo es la dinámica. Me parece lo más natural eso, ¿no? Mientras no pierdas tu esencia, me parece más normal. Pero me preguntabas también cuándo fue la última vez que yo tuve un primer día de trabajo. O sea, ¿cómo entras a un primer día de trabajo donde todos son nuevos? Creo que 2012, 2013, algo así fue mi último primer día de trabajo. ¿Y cómo fue eso? Cuando llegas, dicen, uy, llegó el... Efectivamente. Llegó el doctor Ramírez. Así. No, pues, cuando llegué yo. Llegó el reemplazo del doctor anterior. No necesariamente así, pero definitivamente tú cuando entras a un nuevo lugar, tratas de adaptarte. Yo incluso, no mi último primer trabajo, sino el anterior a ese. O sea, estuve en una organización por unos 4 meses y era de paso en otra ciudad, con una cultura un poco diferente. Chuta, lógicamente, eso es más interesante. Lógicamente ahí tienes que, al inicio sobre todo, guardar un bajo perfil, ¿no? Lo que para mí no es fácil. Mi voz grave tiende a escucharse fácilmente, ¿no? Mientras más grave es más fácil que se escuche en otras partes. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo
tengo que tratar de, en general, hacer cuando entro a un lugar es tratar de bajar El tono de voz. el volumen, ¿no? Porque si no la gente piensa que estás gritando. Pero ese puesto que tú tenías, ¿alguien lo aspiraba? O sea, cuando No. hablamos de estos jerárquicos, puestos jerárquicos, No. uno entra y dice, bueno, ¿sabes qué? Habían todos los vendedores y a mí me escogieron como jefe de ventas y no escogieron uno de los vendedores, sino que me pusieron a mí nuevo. Ya entras con un equipo que quizás, o sea, entras como el nuevo, llegó el nuevo a la tribu. No necesariamente en esa situación, pero algunos amigos me han contado de esa situación. Cuando todos están a un mismo nivel y realmente los escogen para algo en particular, ahí empieza a haber ciertas competencias. Claro, pero igual ninguno de esos está nuevo, pues, ¿no? Ajá, eso es el tema del trabajo. Sí, ese creo que es otro tema. Ahorita estamos hablando cuando recién llegas, ¿no? Que normalmente, ¡pum! Y automáticamente uno se pone en modo low profile, ¿no? En modo, todavía no. En modo low profile, no voy a decir ningún comentario radicalmente de alguna cosa muy radical. Por lo menos yo soy así, ¿no? No, y es básicamente lo que decían esta gente es, mira, yo no hablo ni de fútbol, ni de religión, Ni de política. ni de política, y últimamente no hablamos de temas de orientaciones sexuales, de ningún tipo, porque puede causar una polémica. Y ahí me va a tocar encajar. Entonces lo que no quieres en el primero es pasas low profile para que no determinen exactamente a dónde vas a remar, sino que tú entras suavecito. Y más interesante es, claro, tenemos otros tipos de escenarios. O sea, tienes el escenario de los amigos, que ese yo creo que es un poquito más fácil. Claro. ¿Ya? Porque no tienes nada que ganar, pero ¿cómo se pone cuando tú quieres en las relaciones? No, y qué interesante que los temas en los cuales tienes que cuidarte, ¿no? Política, religión, ¿qué más era? Fútbol. Bueno, en general deportes, ¿no? El deporte cuando se pone... No, claro. O sea, en nuestro medio más fútbol, pero en algunos otros medios el deporte que sea el más importante de ese lugar. El deporte de ese país. Claro, pero es interesante, ¿no? ¿Cómo se genera competencia? Claro. No, y cómo puede ser algo tan radicalmente... O eres o no eres. Ajá. ¿Ya? Y en base a eso te van marcando distancia. Y tú dices, Claro. aguántate. Claro. Pero hay un in-between. Claro. ¿No? Hay grises entre el blanco y el negro. Exactamente. Y no quieres entrar ahí, al menos al día. inicio no quieres ganarte gente que por cosas tan sencillas como esa de una tener gente en contra, ¿no? Claro, y ahora hablemos. ¿Cómo hablamos con la familia política? Cuando viene y la novia te dice, te voy a presentar a mi familia, y llegas de cabeza, yo me acuerdo, y es bien raro, pero cuando llegas la primera vez y está toda la familia, y te voy a presentar al novio de Juanita. Hola, así me han hablado a Tito, que es como, hola, ¿qué tal, señora? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Y cómo es ese encajar? Creo que son las mismas cosas y creo que en cuestiones familiares el deporte también es súper importante. O sea, obviamente si llegas a una casa que todos son en nuestro medio, que todos son MLXistas, que tú sabes que obviamente... Vas a llegar con la camiseta de Barcelona. Pero obviamente sabemos que Barcelona es superior, pero obviamente al inicio por lo menos guardas un perfil normalón, ¿no? Te puedes reír, obviamente no vas a mentir, pero Ajá. lógicamente guardas un bajo perfil, ¿no? Pero lo haces por alguna razón. No, y también, hay otro tema interesante, imagínate que también pasa en medios familiares, ¿no? El de pro vacunas, no vacunas, también es otro tema en el cual al menos al inicio deberías, si aparece la típica persona que no comparte tu visión respecto a las vacunas. O el primo médico que dice, tienes que haberte vacunado, irresponsable, y la tía que es toda orgánica y naturópata y dice, no, yo soy negado a las vacunas. ¿Cómo entras en esa discusión y tienes que tomar partido? Tú estás sentado en la mitad así. Claro. Sí, no, yo no soy ni pro ni contra. ¿Qué perspectiva tan interesante? Exacto, oye, es válido, solo para que no te macheteen. ¿Qué perspectiva más interesante? Pero mira que cuando encajas, y ya quizás lo hagas en los primeros días. Claro. En la preparación hablábamos sobre la analogía de que primero le sigues la onda, aunque tú no estés muy de acuerdo, le sigues la onda. Ajá. Y después ya tomas otra dirección o la dirección que tú Cuando ya creas si tomas es que no te confianza, alineas. ¿no? Cuando ya tomas confianza. Cuando ya agarras confianza ya es más fácil. Y cuando ya has establecido un vínculo un poco más fuerte por el cual esperarías que ya Haya resistencia. que ya no te vayan a barajar solo por eso, ¿no? Exacto, para Claro. que te vean otras cositas que no van a decir, uy, no, mira, aparte es barcelonista el pobre, ya se va a curar, dirán, ¿no?
La cuestión es cuando tú llegas a estos espacios, hasta cuando tú buscas encajar, porque ya llega un momento en que, y ha pasado, y cada vez es más común con el tema de las redes sociales, cuando esa persona pierde su esencia o empieza a renunciar a su esencia para tratar de encajar y pone en riesgo su autenticidad. Es decir, oye, tú eres característico por algo, o sea, tú eres así todo rebelde, anárquico, interesante, que hablas de ciencia, todo. ¿Por qué perder eso para tratar de encajar? ¿Y cuál es el problema de perder tu esencia? Que finalmente con quien no vas a tener paz es contigo mismo, ¿no? O sea, pues si estás siempre actuando y sobre todo contra perspectivas muy interiores tuyas y siempre estás, como dice, con un filtro extremo, pues puedes tener problemas de ansiedad, depresión, etcétera, porque finalmente, dado que estás viviendo una personalidad que no eres, pues podrías tener efectivamente problemas, ¿no? Lógicamente aquí no somos psicólogos, pero definitivamente no es algo saludable. Pierdes el personaje. Claro. Y mira qué interesante, porque estamos ahora, y esto es simplemente un recall, encajar, ¿ya? Para buscar aprobación de algo. Y hay gente que dice, ok, mira, sabes que yo tengo una identidad en redes sociales, tengo que mantener la identidad en redes. Cuando llegas a esto y dices, oye, pero la personalidad de este man en redes es buena gente, es buen dato, pero ya lo conocí, es medio atorrante, o es medio pesado, o no era así, hombre o mujer. Entonces, oye, ¿en qué momento? Si es buen dato, ¿por qué se presenta otra? Esa es una. No sé si te ha pasado, suena muy distante esto para algunos hombres mayores, pero cuando tienes una nueva pareja, cuando tú dejas de ser tú para agradarle a tu pareja, porque ese también es... Hay varias cosas en lo que dijiste, ¿no? El de las redes creo que es un tema de otra cuestión, lo de quiénes eres en las redes versus la realidad. Hay lo que dice la gente, ¿no? Que se dice por ahí en general. Nunca conozcas a tus ídolos, porque por lo general la persona que tú te has armado en verdad es otra, ¿no? De hecho, tengo una amiga que conoció en algún momento, era fan de un músico en particular, y ahora le pregunta sobre el músico y dice, yo sigo admirando al músico, pero me di cuenta de que también es un ser humano. Entonces, claro, lo que tú dices, idealizas tanto a que estos íconos que tú admiras, que tú dices, ya cuando lo ves normal, dices, pero... No solo eso, sino que normalmente, sobre todo si es alguien de muy alto perfil, normalmente es gente que tiene egos muy, muy grandes, ¿no? O muy, muy chiquitos, digo yo, que tiene que gritarle y... No todo lo contrario, sino que si te vas a parar frente a 50,000 personas, eso no es para cualquiera. O sea, tienes que tener una personalidad tan fuerte que te crea un ego complicado a veces, ¿no? A veces, no necesariamente. Entonces, a veces, si llegas a conocer a esas personas, a mucha gente le ha chocado, ¿no? Yo he visto algunas personas que se encantan de sus ídolos cuando los conocen, porque dicen, no, es un tipo, es un atorrante. Y tú dices, bueno, tu ídolo es un tipo que puede estar como si no pasa nada, cantando frente a 50,000 personas. De hecho, también son personas, también se caen, también tienen vida, también se frustran, también se estresan, que su trabajo sea cantar, pintar o ser famoso, perfecto, pero claro, también tienen una vida de seres humanos. Ya cuando son seres humanos también tienen sus En issues. todo caso, estábamos hablando del trabajo, tú me preguntaste también de las relaciones, ¿no? A veces también, y esto pasa en lo que he revisado, más en hombres que en mujeres. El hombre a veces cambia un poquito para conquistar a alguna mujer, ¿no? Ahí es cuando los panas te ajustician y dicen, oye, pero ¿qué pasó? Mi amigo. Claro. Lo perdimos. Claro. Entonces, uno de los lugares donde de hecho no deberías perder tu autenticidad, y de hecho algunas personas recomiendan lo que se llama que lo hablamos en otro capítulo, la honestidad radical, ¿no? Es casualmente en una relación. En una relación y conociendo a alguien con intenciones románticas, cuando ya estás conociendo a esa persona deberías mostrar todos tus colores, porque finalmente para verificar si hay compatibilidad o no, tienes que decir las cosas como tu core self realmente, o como tú realmente en el interior las crees y ves con eso. Entonces, si tú tienes algún pensamiento muy radical sobre algo, sobre todo algo importante, es importante, de hecho, por el contrario, decirlas desde un principio, no tratar de,
a mí me gusta ese tipo de música, aunque no te gusta, y sí me explico, ¿no? No deberías, en ese esquema es en el cual sería una muy mala estrategia decir algo, o sea, disfrazar un poco ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, ¿cuán lejos de tu zona de confort estás capaz de salir para encajar en algo? Porque Claro. hay un detalle ahorita que tú hablas de colores. Esto tiene un backing científico. Esto se llama el síndrome del camaleón. O sea, no es que un backing científico, pero, o sea, es algo de comportamiento y se lo conoce como el síndrome del camaleón, ¿no? Esas personas que tienden a... Cambiar de color para encajar dentro de su entorno. Y- Esconderse dentro de su Sí, entorno. y todo, y pasa en todo, pero hay cosas que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Cuando tú te haces amigo de alguien, empiezas, por ejemplo, a adoptar a veces su slang, el slang de esa persona, su catchphrase de esa persona, ¿no? O empiezas a saludar de la forma que saluda a esa persona, ¿no? Entonces esas son cosas que también, ese tipo de comportamientos están dentro de estas cuestiones. Hay unos que no te van a crear mayor problema. Por ejemplo, eso de que de repente no decías tal palabra y al estar con esa persona empiezas a adoptar esas palabras, no necesariamente es algo negativo, ¿no? No, por eso ya sabemos que ahora dentro del equipo poder decir iconic, Ajá. ya entras a hablar dentro del slang de los iconic. Ajá. Y ya esa nota ya te aceptan, ya podrás encajar dentro del grupo de los jóvenes, Ajá. porque todo es, ok, amo, iconic, Ahora, algo importante. encajar en un grupo. Algo importante es ¿Qué? conocer la línea entre esta flexibilidad sana y funcional versus perder la esencia. O sea, cómo saber cuándo esa flexibilidad efectivamente es algo positivo para ti. Ujú. ¿Alguna vez tú has perdido tu esencia? Pienso O que sea, no. tú así todo malote te presentas donde sea. Yo no soy malote. Ah, pero esa pinta, pues. ¿Cómo? Ah, así todo rough. Un chico rough. Ya, pero... Dark, camiseta negra, le gusta el heavy metal. Según yo, pero o sea, toda la gente me conoce. Una de las cosas más rápidas que la gente sabe sobre mí es mis gustos musicales. O sea, yo no te veo mucha pinta de cantar villancicos en todo caso. Claro. Ya, O pero- sea, si me toca cantar un villancico en diciembre, lo he hecho, ¿no? Sin y problema. cantar música grunge, no. Ahora he aprendido a apreciarla. Hay otros géneros que nunca pasará. Eso no pasará. Ajá, hay otros géneros, ¿no? Ya, pero inclusive, vamos a ese caso, vamos Ya. a jugar así. Viene y te gusta una chica, tiene todo lo que pasa para clasificar. Oh, sorpresa, le gusta Radiohead, le gusta Pearl Jam. No tengo ningún problema con eso. Con esos no. Le gusta la música punk. Tampoco tengo problemas con eso, pero unas reglas que yo sí tengo son uno de mis límites. En tu carro no va a poner música punk. No, pero hay mil cosas peores, pues, ¿no? O sea, Sí, pero no nos vayamos allá. ya, O sea, imagínate, digamos, No. te toca, ¿cuán lejos tú salir de la música? Que No, la mus- yo o sea, tengo claro, muy aparte de mis gustos musicales sean muy específicos, yo sé... Existe. Existe. O sea, eres flexible en ese tema. Y toca, sí, pues, si no... o sea, flexible para encajar en su momento. claro, sí, porque si no, no puedes estar encerrado en tu casa todo el tiempo. Pues, No, no solo eso, sino que, por ejemplo, yo tengo un amigo DJ. Bad, es DJ y todo, pero él dice, cuando yo estoy siendo el DJ, Ajá. yo soy como el artista, tú no me vas a decir a mí lo que yo pinto, tú me vas a decir lo que yo toco. Y él no toca reggaetón porque él indistintamente reggaetón dice, el reggaetón ya viene empacado, ya tiene ciertos canales abiertos y todo. Yo no mezclo el reggaetón, la gente baila el reggaetón, pero él hace música electrónica como DJ. Ya. ¿Ya? Entonces él dice, ok, ya cuando me invitan a una fiesta donde los que marcan la fiesta son los que bailan, Ujú. entonces yo sí estoy dispuesto a flexibilizarme para encajar en eso. Ya. ¿Ya? Mientras tanto, él lo que dice es, mientras yo estoy haciendo mis mezclas, Bueno, pero supongo que en ese caso es diferente porque me imagino que ese es su trabajo, pues, ¿no? es que es su trabajo y en su trabajo tiene que Ya, pero- flexibilizarse para encajar, Claro, pero... sin perder su autenticidad. Ya, pero si es su trabajo... Tú has levantado O sea, la mano, por has eso hecho no algo. o sea, ese es un trabajo que yo no podría hacer nunca, ¿no? Ya, pero tú pudieras poder encajar. O sea, una cosa es En el escucharlo, trabajo. pero otra cosa es ponerlo, pues sí me explico. Pero en tu Tú trabajo mismo. en algún momento tú has hecho algo para encajar. Que en ese tipo de circunstancias, como el trabajo, tienes que ser bastante estratégico y obviamente tienes que entender cuál es la dinámica. Estar alerta y más que todo lo que tú dices es conocer el propósito por el cual estás Claro, entrando a eso claro. y qué es lo que está en riesgo. Claro, exactamente, ¿no? Y lógicamente no creo que ser estratégico en eso sea algo no saludable, ¿no? Sobre todo si no pierdes tu esencia, pero
esa línea, ¿no? Entre perder tu esencia, o sea, y no perderla, ¿no? En un caso light, no te vas a pasar de ser barcelonista a melexista o en alguna... No transformas tu creencia, Claro. sin embargo tienes nuevas Claro. creencias. Claro, pero en la analogía del fútbol sería, no te vas a transformar de barcelonista a melexista. Pero quizás Pero- puedes abrirte pero- a hablar de fútbol. Sí, o sea, hablábamos, puede ser Emelec Barcelona, Liga Sí, sí, Barcelona, claro. Alianza Lima, o sea, Si es que indistintamente que sea el clásico Claro, de tu claro. sitio. Bueno, cuando ya tienes una relación, un vínculo fuerte, ya es diferente, pues todo lo contrario, probablemente hay una dinámica chévere en fregarse entre los dos equipos. O sea, realmente lo interesante es perder el Claro. ámbito de encajar por, o sea, no Claro, te vas a arriesgar Exacto. inicialmente. Inicialmente, ajá, me parece que es importante ser estratégico, sobre todo en el trabajo, pero en el trabajo, ¿no? Como te decía, creo que hay en otras cuestiones como en relaciones que en verdad de todo lo contrario, tienes que mostrarte absolutamente desde un principio, ¿no? Sí, mira, yo quiero invitarte a ti, a todos quienes nos ven, a identificar cuándo encajas, cuán flexible estás a romper tu molde para decir, ok, vamos a darle una probadita y esa probadita de ti que das quizás es un poquito más dulce que lo que realmente eres, pero quieres encajar, quieres buscar algo, tienes un propósito y estás buscando algo. Tú lo que dices es cierto, es decir, claro, vamos a encajar, pero para algo, o te mantienes low profile, te mantienes observando, estás receptivo esos días. ¿Cómo sería tu primer día cuando te presentan una relación, tu primer día cuando te presentan un trabajo, sobre todo en la familia política, o cuando tú te presentas ante alguien y quieres tener una relación un poco más afín con ellos? ¿A qué estás dispuesto a dar? ¿Cuán dispuesto estás a salir de tu autenticidad para mostrarte agradable o que te den la bienvenida para encajar? Y yo lo había puesto como encajar o acoger, y más que todo porque, y ahí te quiero invitar a que me digas, cuando se habla de acoger o encajar, yo pienso de que si es que el entorno te da una bienvenida, ya probablemente ya esa máscara, que podemos llamarle máscara, esa máscara que tú llevas a un lugar para no presentarte auténtico de una, simplemente te la quitan. Y aquí quiero que, en breves palabras, como tú lo quieras poner, sé que estuviste ahora de viaje, sé que saliste y lo tuyo, como es el CrossFit, encuentras una manera de hacer CrossFit a donde carajo vayas. ¿Cómo te fue en un antecedente? Y lo voy a hacer breve. Tú vas a donde viajas, que viajas mucho, buscas un hotel y un box cerca del sitio donde te vas a reunir o donde se da el evento. Sí, últimamente cuando he viajado tiendo a hacer eso, ¿no? Para poder entrenar, ¿no? O sea, no estar de viaje no es excusa para no entrenar. Ve al gimnasio. Ok. Ve al gimnasio. Bueno, en todo caso, debo decir que todos los boxes que he ido en otros países, son unos, no sé, 3, 4, es una de las experiencias más receptivas en las que he estado, ¿no? En ese momento, lo fácil que era encajar. ¿Cómo fue? O sea, básicamente, en primer lugar de entrada tenían un deal, un trato para los viajeros, para los visitantes, ¿no? De 7 días. De 7 días a un costo que me pareció bastante razonable para 7 días. Y otra de las cosas que hacían es que durante el calentamiento inicial, preguntaban algo y como estaba yo, que era nuevo, pues todas las veces que estuve, como los coaches veían que eran nuevos, pues siempre le decían a todo el mundo que se presente. Acogedor. Sí, bastante acogedor, ¿no? Una experiencia bastante interesante desde ese punto de vista, ¿no? Entonces en ese momento te ahorraron la introducción, dijeron, ok, Claro. te hicieron parte Claro. de ellos. Ellos te dieron Claro. la bienvenida a esa Claro. tribu, no tuviste que hacer nada para Claro, encajar. ese deporte en particular es súper receptivo también. Quizás en de aquí lo sentí más, ¿no? Ahora, cosas importantes con las que yo me quedo, ¿no? Adaptarte, sobre todo cuando estás entrando en un lugar sin perder tu esencia, es importante, sobre todo en trabajos y en grupos y en cosas, ¿no? Ya hemos de tocar en otro tema lo que es el self-awareness, ¿no? Pero tienes que conocerte realmente para saber cuáles son tus no negociables, ¿no? Pero definitivamente en ciertas circunstancias es bueno adaptarse. Ser flexible es importante. En cuestiones como trabajo es clave. En otras cuestiones, como lo decía, por ejemplo, relaciones, algo así, en cambio es un poco diferente. Sí deberías mostrarte cuando ya estás como realmente eres, ¿no? Me alegro y quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos hasta ahora en este episodio
Y cuéntanos, déjanos en tus comentarios cuándo encajas y cuánto tiempo tú crees que es importante mantener este look de buenito para encajar en un grupo. Y otra cosa, cuéntanos qué es lo más raro que has hecho para encajar en algún grupo, en un lugar nuevo. Buen punto. Sí. Y yo me quedo con eso. Ha sido muy divertido. Te agradezco. Y nos vemos conmigo hasta la próxima. Hasta la próxima.